Hola a todos. Bueno, vamos a dar curso al último encuentro teórico del año para análisis matemático 1, para ver algunos casos que nos quedaron pendientes de cálculo de volumen de sólidos de revolución, y con eso van a poder terminar entonces la guía. Y ya entramos en una etapa de, bueno, repaso para el tercer parcial y las sucesivas instancias evaluativas. Bien, sólidos de revolución parte 2. Y vamos a hablar un poco en una primera instancia de lo que sería una revolución alrededor del eje Y. ¿Sí? Si se nos pide la rotación de cierta región alrededor del eje Y, lo que hacemos es utilizar la misma fórmula que vimos, pero invirtiendo el rol de las variables. En lugar de expresar a la función como Y dependiendo de X, la vamos a expresar como X en función de Y. Porque vamos a tomar a la y como variable independiente y por ende la variable de integración. Es decir, vamos a mirar todo como si el eje horizontal fuera el eje y. Y entonces haríamos un planteo intercambiando los roles de estas dos variables. De esta forma nos va a quedar una fórmula, una especie de fórmula adaptada, que es la misma fórmula que vimos para el volumen de rotación alrededor del eje X, pero con la diferencia de que acá estamos integrando sobre el eje y, o utilizando a la y como variable de integración. En este caso, el intervalo AB ahora corresponde a un intervalo del eje y. Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a calcular el volumen del sólido de revolución formado al rotar la región limitada por el eje y, la gráfica de y igual e a la x y la recta y igual 5. Como siempre, lo primero que hay que hacer es graficar. Si no grafican, no saben qué están haciendo. Bueno, esta es la región descrita en el enunciado. Y lo que queremos hacer es efectuar una rotación de esta región alrededor del eje Y. Entonces lo que habría que hacer ahora es tratar de visualizar un poco el sólido que se forma mediante esta rotación, que sería una cosa más o menos así, como si fuera una copa. Este es el sólido que se forma cuando esa región revoluciona alrededor del eje Y. ¿Sí? Una vez que está claro entonces cuál es el cuerpo cuyo volumen queremos calcular, empezamos a preparar las cosas para poder hacer el planteo. Y lo primero que habría que hacer es dejar todo expresado en función de y, con lo cual en la ecuación que se nos presenta, la ecuación de la función, que es y igual e a la x, vamos a despejar x para que nos quede en función de y. Bueno, si y es igual a e a la x, entonces el despeje es bastante inmediato, x es el logaritmo natural de y. De esta manera estamos ahora en condiciones de hacer el planteo de la integral que corresponde al volumen de este cuerpo. Va a ser una integral definida entre y igual 1 e y igual 5, eso se visualiza en el gráfico. Y bueno, utilizando la fórmula con la ecuación que ya está determinada, nos queda que el volumen será pi por la integral entre 1 y 5 de logaritmo natural de y al cuadrado diferencial y. Bueno, hecho el planteo, ahora lo que hay que hacer es resolver esta integral. Que la variable se llame y en lugar de x no hace ninguna diferencia al proceso de resolución, ¿sí? En este caso usan la tabla, bueno, acá tabla directa no va a ser, es una integral un poco especial esta que la voy a dejar para que la piensen un poquito. Vamos a presentar así todo el resultado. Acá está la integral. Acá les dejo la respuesta, digamos, lo que será la primitiva o la familia de primitivas. Y, insisto, dejo la resolución como ejercicio. Si les tengo que decir una pista es, bueno, hay que pensar en integración por partes, pero bueno, lo dejo para que lo piensen. Tomamos la primitiva más sencilla, con la constante igual a 0, como siempre, y así entonces, aplicando la regla de Barrow, estamos en condiciones de resolver la integral. Hay que hacer un poco de cuentas acá, tomar la calculadora, bueno, en fin. Una vez que aplican la regla de Barrow, van a llegar a que el volumen es aproximadamente
3,815 unidades cúbicas. No dejé el pi como factor y multipliqué por pi directamente, por una aproximación de pi, por supuesto, por una cuestión de que el resultado numérico más allá del pi ya era irracional, porque fíjense que acá están apareciendo números irracionales, los logaritmos naturales de 5. Entonces, para que no quede una expresión tan larga, como voy a aproximar los logaritmos naturales, digo, bueno, para aproximar una parte mejor aproximo todo. Y entonces multipliqué por 3,14. Así llegué a una versión aproximada y decimal de este volumen. ¿Sí? Es decir, cuando la rotación es alrededor del eje Y, no hay ninguna diferencia entre lo conceptual, simplemente se plantea integrando respecto de ese eje. Sólidos compactos versus sólidos huecos. Hasta ahora todos los ejemplos que planteamos tenían algo en común. La región a rotar estaba apoyada contra el eje de rotación. Es decir, si rotamos alrededor del eje X, la región que rota estaba limitada justamente por el eje X. Y como vimos recién, si giramos alrededor del eje Y, no es casual que la región estaba limitada por el eje Y, estaba apoyada contra el eje Y. Esta característica de la región genera en su rotación sólidos compactos, es decir, sólidos que no tienen ninguna cavidad interior y que son bien sólidos, en un sentido distinto al de la palabra, ¿sí? La fórmula que estamos utilizando hasta ahora nos permite calcular únicamente el volumen de sólidos de este tipo. Es decir, en todos los ejemplos, y no es casual porque así está hecha la deducción incluso, asumimos el eje de rotación como límite de la región a rotar. Es decir, la región que nosotros rotamos en todos los ejemplos que vimos y que resolvieron hasta ahora, siempre llegaba hasta el eje de rotación. ¿Cómo procedemos si la región a rotar es, digamos, flotante, en el sentido de que no está apoyada contra el eje de rotación? Bueno, vamos a ver un ejemplito para empezar a graficar un poco. Vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a calcular el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por y igual x sobre 2, que es una recta, y igual coseno de x más 4, que es una función trigonométrica desplazada, entre x igual 1 y x igual 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es visualizar esa región, para lo cual vamos a pasar al GeoGebra, y lo que tenemos ahí a la izquierda es graficada esa región. Habría que considerar el sombreado interior, ¿sí? Esta región no cumple con esa condición que cumplían todas las regiones hasta ahora. No está llegando hasta el eje de rotación, que en este caso es el eje X. Entonces la diferencia que vamos a tener, primero desde el punto de vista geométrico, es que cuando yo haga rotar esta región alrededor del eje X, lo que se me va a formar es un sólido que no va a ser compacto, y van a verlo. Voy a inclinar un poquito para dar sensación de perspectiva, y vamos a hacer entonces ahora la rotación. Ahí estoy rotando de a poco esa región. Y fíjense que lo que se va formando a medida que esta región rota alrededor del eje X es un sólido, pero que no es compacto en el sentido de que tiene una cavidad interior. Creo que ahí si lo giramos lo van a ver. Ven que es una especie como de un rolemán, parece, ¿no? Este sólido no es compacto y podríamos, para diferenciarlo respecto de eso, llamarlo sólido hueco, ¿sí? Eso es una consecuencia de que la región que está rotando no llega hasta el eje de rotación, entonces se genera inevitablemente una especie de cavidad interior. Bueno, la pregunta entonces es, voy a desrotar, ¿cómo calculamos el volumen en este tipo de casos? ¿Sí? Voy a volver al Power. Bien, me adelanté un poquitito porque ahí está la respuesta. Vamos a volver al GeoGebra.
Para estos casos, lo que vamos a hacer es... ahí está, perdón que... Bueno, perdón que tuve ahí un inconveniente técnico, pero ya lo resolví. Para estos casos les decía, lo que vamos a hacer es entender a este sólido como una diferencia entre dos sólidos. Un sólido compacto que se formaría cuando generamos el cuerpo que surge de rotar toda esta región, es decir, llegando desde el techo, por así decirlo, hasta el eje de rotación. Y a este sólido que se forma, que es un sólido compacto, porque estoy rotando una región que llega hasta el eje de rotación, le vamos a después restar el volumen formado por la rotación de lo que esté debajo del piso, por así decirlo. Esa es la forma en la que vamos a generar en esta diferencia un resultado que se va a corresponder con el volumen que se forma al rotar solamente esta partecita. Es decir, vamos a descomponerlo esto en una diferencia de dos volúmenes de sólidos compactos. El volumen exterior, que llamaríamos así a la rotación de todo lo que está debajo del techo, menos el volumen de aire, que sería la rotación de todo lo que esté debajo del piso. Como ambos volúmenes, como ambos sólidos corresponden a rotación de regiones que llegan hasta el eje de rotación, ahí sí estoy en condiciones de utilizar la fórmula que estamos utilizando hasta ahora. Es algo similar, más o menos análogo al mecanismo que utilizamos para calcular áreas planas cuando hacemos techo menos piso. La diferencia es que acá tengo que sí o sí hacerlo por separado y restar después, porque la fórmula me eleva al cuadrado esas funciones y yo no puedo entonces unificar en una sola integral. Pero el principio es un poco el mismo. Entonces, lo que haríamos por un lado es, primero, calcular el volumen exterior, que sería la rotación de toda esa región. Cuando rotamos toda esta región, que se formaría el sólido compacto, un poquito de perspectiva, ahí, se genera este sólido absolutamente compacto, sin esa cavidad interior que tenía o que tiene el sólido original. Y el volumen de este sólido lo podríamos calcular sin ningún problema a través de la fórmula, utilizando como ecuación, bueno, la ecuación de esta función que está describiendo el techo de esta región, que es coseno de x más 4. Y a eso luego, lo que vamos a hacer es restarle el volumen de aire, que sería el volumen interior, para lo cual habría que pensar en la rotación de todo lo que está debajo de esta recta. Cuando rotamos esto, se forma un sólido que estaría representando el hueco que tiene nuestro sólido original. O sea, la parte que no tenemos que considerar, por eso la vamos a restar. ¿Sí? Entonces, de esta manera, volviendo al Power, nuestro problema queda planteado inicialmente como el cálculo de un volumen exterior, que es pi por la integral entre 1 y 4 de, bueno, la ecuación que actúa como techo, digamos, al cuadrado, diferencial x. El cálculo de un volumen interior, que es la parte de aire, la parte que no queremos considerar, la parte hueca, que es pi por la integral entre 1 y 4 de x sobre 2 al cuadrado diferencial x. Y después entonces lo que corresponde es pensar al volumen como la diferencia entre el volumen exterior y el volumen interior. Es decir, al sólido compacto le quitamos esa parte de aire interior, que en definitiva también se puede calcular ese volumen a quitar como un sólido de revolución. Bueno, esto por ahí, si alguno se quedó un poquito en el aire, amerita que lo vuelvan a mirar un par de veces hasta que, sobre todo viendo las animaciones,
se entienda bien cómo es el planteo geométrico, pero es bastante claro una vez que lo terminen de entender. Bueno, dejo los cálculos para ustedes. Yo hice un planteo únicamente, habría que resolver las dos integrales y después restar los resultados, ¿no? Esa parte se las dejo. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces concluimos y ya no tendremos más encuentros de este tipo, así que gracias por este año tan especial que tuvimos de encuentros no presenciales, que son distintos, pero bueno, creo que desde la cátedra hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para que reciban la mejor formación posible. Y gracias también a ustedes por haber puesto su parte. Bueno, les mando un saludo y nos encontraremos en otro espacio.